Bienvenidos, estimados alumnos, a una nueva clase de lenguaje documentales. El objetivo de esta unidad número 3 es desarrollar la capacidad de interacción del ser humano a través de la comunicación escrita. Unidad 3, correcciones, oraciones y párrafos y escribir con corrección. Nuestro tema es este. Para escribir bien tenemos que hacer buenas oraciones y párrafos y también escribir con corrección. Contenidos. Errores frecuentes en expresiones cotidianas. Por ejemplo, adherir o adherirse. Adherir significa pegar. Adherirse significa unirse. Por lo tanto, son incorrectas expresiones del tipo el secretario adhirió a la propuesta. La expresión correcta, pongan atención, sería se adhirió a la propuesta. ¿Sí? Se adhirió a la propuesta, no directamente adhirió a la propuesta. Esto no tendría sentido. También otra palabra sería mientras y mientras que. Mientras posee referencial temporal de simultaneidad de acciones. Por ejemplo, mientras lees, yo voy escribiendo. Mientras que esta frase indica diversidad de acciones o estados de cosas sin referencia temporal. Por ejemplo, mientras que tú trabajas todo el día, yo trabajo solo unas horas. Así que pongamos mucha atención en estas expresiones cotidianas y en los errores que cometemos al utilizarlas. Otra expresión, deber y deber de. Deber indica obligación. Deben venir a verme. Deber de indica suposición. Deben de ser las 4 de la tarde, ¿sí? La primera es una obligación y la segunda una suposición cuando aumentamos la palabra de. Contenidos. Es una situación comunicativa. La intención es emitir un mensaje que necesitamos para escribir bien, ¿no? Muchas veces el manejo no es interpretado correctamente por el emisor por culpa de los vicios del lenguaje. Eso lo vamos a ver en un video adicional. Es necesario evitarlos para mejorar nuestras expresiones y lograr una buena comunicación. Los vicios del lenguaje son formas de construcción o empleo del vocabulario inadecuado que pueden dificultar la comprensión del mensaje. Tenemos que escribir bien para que el mensaje que recibe el emisor lo pueda comprender. Nosotros podemos transmitir bien un mensaje, ¿sí? Vicios frecuentes en la redacción informativa. Rimas internas. Las rimas son un recurso importante en el verso. Están muy bien para la poesía, pero deben ser eliminadas de la prosa informativa porque resultan desagradables al oído. Uno de los efectos de estilo más evidentes en la elaboración de una redacción es la repetición de una misma palabra o expresión. También les llamamos las muletillas, ¿no? Una misma palabra o expresión la tenemos como muletilla. Me incluyo, ¿no? A veces se me van las muletillas. Un ejemplo, parece evidente que las nuevas medidas adoptadas por el gobierno son claramente prudentes. ¿Cuál es aquí nuestra rima? Ente y ente. Ente en la palabra evidente, claramente y prudentes. ¿Sí? Esas son las que debemos evitar. Otro vicio frecuente en la redacción informativa, las cacofonías. Lo vimos, ¿sí? En clases anteriores. Encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras en una frase. Las mismas sílabas o letras. La construcción de frases resulta desagradable al oído. Por ejemplo, se apoderó de él un terrible terror que se quedó sin saber qué contestar, ¿no? Entonces hablando, se apoderó, el terror quedó sin saber qué contestar. Entonces, las escuchamos estas cacofonías y son desagradables, ¿sí? Al que escucha o al que lee. Recomendaciones para la redacción de textos. Una pobreza léxica es uno de los factores de estilo más frecuente en la elaboración de textos informativos. Es el de repetir las mismas palabras o expresiones. Debe evitarse la repetición de verbos excesivamente polisémicos, como estos verbos muletillas, ¿no? El hacer, haber, tener, ser, decir, dar, echar, etc.
o de sustantivos como cosa, cuestión, etc. Se trata de conseguir más variedad léxica y mayor riqueza de matices semánticos, empleando otras palabras más exactas y precisas. Ejemplo, el pueblo de Gorazde es pequeño y lo más importante del pueblo es su plaza, ¿no? Una vez pueblo y otra vez pueblo. ¿Cuándo podemos estructurar de mejor manera nuestra oración? Y eso es lo que queremos aprender en esta clase, ¿no? Cómo escribir bien y hacerlo a través de buenas oraciones y párrafos y escribir con corrección. Como nexos explicativos pueden emplearse o sea o esto es, ¿no? Para ampliar la explicación, es decir, por ejemplo, en otras palabras, mejor dicho, de hecho, ¿sí? Recordémonos estos nexos explicativos, ¿no? O sea, esto es decir, por ejemplo, en otras palabras, mejor dicho o de hecho. Para concluir o sintetizar algo, podemos decir en fin, en conclusión, en síntesis, en resumen, finalmente, en resumidas cuentas. Adjetivación inexpresiva. Otro defecto de estilo debido también a la pobreza léxica es el uso de adjetivos semánticamente descoloridos por su uso frecuente y su significado amplio en exceso, como estupendo, maravilloso, precioso, fantástico, divino, bonito, fabuloso. Cuestión de estilo. El lenguaje escrito, por ser más reflexivo que el oral, exige una adjetivación más apropiada. Este argumento justifica la no inclusión de los llamados epítetos tópicos o constantes, que suelen empobrecer la expresión. Por ejemplo, ¿cuáles son estos epítetos tópicos? Fiel reflejo, verdadera o auténtica pena, claro exponente, pura verdad, activa participación, altos rascacielos, sincero pésame, Blancanieve, parte integrante, dar cumplida cuenta, base fundamental, negro carbón, mansos corderos, verde hierba, estrecha colaboración, auténtica catástrofe, plena confianza, palpitante actualidad, meridiana claridad, ferviente deseo, belleza estética, casualidad imprevista, clímax máximo, divisas extranjeras, ejemplo práctico, enfermedades patológicas, erario o tesoro público, idiosincrasia particular propia, paradigma ejemplar, peluca postiza, protagonista principal, ¿sí? Yo creo que ahora que los he leído, a muchos nos ha sonado que eso, son epítetos tópicos o son constantes o muy repetitivos, ¿sí? Y esto nos invita a que no justifica la inclusión de los mismos en nuestras oraciones. Vamos a ver aquí unos ejemplos. No sé si es de llorar o de reír. Por ejemplo, tiran cadáver muerto. O sea, un cadáver. No sé si el cadáver puede estar vivo. Y si este cadáver es o no fallecido. Pero dice, tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. O sea, estamos aquí redundando 4 veces. Cadáver, se supone que está muerto, que está fallecido y que es un difunto. Pero veamos aquí, ¿no? Estas repeticiones que empobrecen nuestras frases, nuestras oraciones. Fallecen 3 al ser asesinados. O sea, si ya están fallecidos y asesinados, vamos a esas redundancias, cacofonías, esas frases epítetas que se están escribiendo aquí y son, ojo, alumnos, son en periódicos, es en prensa escrita, ¿no? Que supone que aquí trabajan personas profesionales. Aquí, estimado cliente, nos dice, en el horario de 6 a.m. a 9 a.m. en la mañana. Si ponemos a.m. y a.m. es antes del meridiano, ¿no? No tendríamos que poner en la mañana. Y por si acaso, si la gente no se entera muy bien, y de 4 p.m. a 7 p.m., que es después del meridiano, lo aclara entre paréntesis, en la noche. Usted tendrá la conveniencia de pagar en efectivo, luego un anglicismo, en cash, ¿no?
su gasolina y cigarrillos directamente a la ventanilla de la estación sin necesidad de entrar a la misma. Bueno, vamos viendo otro. El grooming es una actividad que del 2008 al 2009 resultó ahorita en las estadísticas que procesamos como el segundo delito contra menores, que está creciendo en mayor índice de crecimiento, ¿no? Está creciendo con mayor índice. Y le vuelvo a repetir, de crecimiento, alertó. Entonces vemos esos errores que saltan a la vista. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Recordó que ese atraso está perjudicando a 2.260 docentes y que la decisión fue decidida en la Junta Directiva Nacional por los profesores de las 18 universidades públicas del país. O sea, la decisión fue decidida. Ojo con esas redundancias. Electoral. Oposición rechaza a rectoras del CNE. Los adversarios al gobierno señalaron que la designación de Socorro Hernández y Tania de Amelia, militantes del PSV, refleja el miedo a las encuestas que reflejan la baja aceptación de Chávez. Entonces aquí reflejan y reflejan, ¿sí? Bueno, aquí contenidos en resumen, una página para que ustedes puedan visitar para ampliar el resumen del contenido. Nuestros recursos recordamos que es Aula Virtual Institucional, Microsoft Teams, reuniones también en Zoom, presentaciones interactivas, textos en PDF y aplicaciones de tips. Tenemos 2 videos adicionales para poderlos ver y que así también reforcemos el conocimiento para escribir bien, hacer buenas oraciones y párrafos y también escribir con corrección. Tenemos la bibliografía básica, cómo escribir claro, de Pérez, técnicas de comunicación de Gutiérrez, actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora, Zapata, y ensayamos, manual de redacción de ensayos de Trigos, Educa y Aprende, obtenido de Educa y Aprende, de Ruiz. Eso ha sido todo por hoy. Así que chicos, animarlos a escribir bien.